Buenos días, bienvenidos a una sesión más de conversaciones con directores financieros alrededor de las palancas, estrategias y retos de transformación que nos encontramos hoy en día en la función financiera. Yo soy Belén Villasante, soy partner en NTT Data, lidero el equipo de Digital Finance que se ocupa de trabajar con directores financieros en diferentes industrias para abordar esos retos de digitalización que nos encontramos a día de hoy. Hoy me gustaría presentar y compartir unos minutos de conversación con Antonio Lorenzo, director financiero de Repsol. Buenos días, Antonio. Buenos días, Belén. Nos gustaría empezar, Antonio, que compartieras con nosotros cuál es tu trayectoria profesional, cuáles han sido esos hitos que te han llevado a día de hoy estar al frente del departamento financiero de Repsol. Hola a todos. Efectivamente, después de una larga ya trayectoria profesional, yo destacaría 3 o 4 hitos que sí que han marcado esta trayectoria y han ido perfilando pues lo que hoy soy. Entonces, yo destacaría primero los inicios en áreas de auditoría externa y interna. ¿Por qué? Porque pues allí logré un profundo conocimiento de los procesos económicos financieros, mucho rigor y en la parte ya dentro de Repsol conocimiento transversal de los negocios de la compañía. El segundo hito es mi experiencia en Brasil. Tuve unos años de responsable económico financiero, mi primera posición, digamos, de CFO en una operación más pequeña, y esta la destaco por su componente internacional, por su claro componente de diversidad de los equipos, por la aproximación de nuevo al negocio. En una operación pequeña todo está más junto y más unido, y es la primera experiencia en la que empiezo a tocar áreas un poco ajenas al tradicional CFO, la responsable también de compras o de sistemas. El tercer hito que destacaría en mi entrada, en las áreas de planificación, control y estrategia, que me permitieron conocer mucho más en profundidad los negocios, cuáles son sus indicadores y sus métricas clave, cómo es mejor o cómo se les puede medir y empezar a mirar hacia el futuro lejano. Y a partir de ahí, pues mi trayectoria en lo que consistió es en ir agregando cosas, funciones y responsabilidades. Fui una época, pues lideré o coordiné el área de auditoría por la que había empezado en Repsol, lideré el área de sistemas y lanzamos en aquel momento el programa de digitalización que tan buenos resultados nos está dando, coordiné áreas como la de tecnología, compras y otras, hasta que hace 4 años ya me designaron CFO, una posición, como decías, pues apasionante por todo lo que encierra. Es una trayectoria magnífica, además una trayectoria que ilustra muy bien lo que los directores financieros estamos haciendo a día de hoy, una visión transversal de negocios, geográfica, muy centrada en conocer el negocio para ayudar al negocio a tomar decisiones y a diseñar la estrategia. Desde ese punto de vista, como director financiero de Repsol, ¿cuál es la visión de esa estrategia a día de hoy? ¿Qué retos se afronta Repsol en un entorno que para el sector es altamente cambiante a día de hoy? Sí, efectivamente. A ver, yo diría, Repsol tiene una ambición desde finales del 2019, que es ser una empresa neutra en carbono en 2050. Y eso conlleva un grandísimo reto, que es hacer esta transición de forma rentable, generando caja, generando resultados, generando valor para nuestros accionistas. Y para conseguir esto, pues hay múltiples retos, y si vamos, digamos, desde el mundo exterior hacia la propia compañía, yo destacaría por lo menos 3. Uno, lo has citado tú, la gestión del entorno, un entorno súper volátil e incierto
inestable, un entorno que exige una gran capacidad de adaptación de las organizaciones, también de la CFO, una gran agilidad en la toma de decisiones que no siempre las compañías tenemos, y un entorno, bueno, pues que se va haciendo cada vez más inestable y últimamente también desde el punto de vista regulatorio o fiscal y especialmente en Europa. Con lo cual mucho entorno, mucha gestión del entorno, donde también metería la componente de riesgo tecnológico. Nosotros, como decía, tenemos una ambición de eliminar el 100% de todas las emisiones que provocamos. Hoy la tecnología existente y que vislumbramos pues no nos permitiría más que compensar o anular el 85 o el 90%, con lo cual hay ahí una incertidumbre tecnológica sobre nuestro camino marcado y también sobre nuestros nuevos negocios. Hoy estamos entrando en un camino de escalar plantas de hidrógeno verde, de entrar en la tecnología de gasificación de residuos urbanos y no sabemos cuál es la tecnología ganadora. Con lo cual, bueno, hay mucha incertidumbre y volatilidad que tenemos que gestionar. El segundo reto tiene que ver con la sostenibilidad. Nosotros nos esforzamos todos los días para tener lo que llamamos la licencia social para operar, que las comunidades alrededor de nuestras operaciones comprendan, acepten y apoyen nuestra operación con nuestro, con nuestro lema de proporcionar una energía segura, que siempre esté ahí, una energía competitiva en precio y una energía sostenible. Y ese mundo pues también se nos complica, y cuando pienso en nuestros stakeholders, pues estamos en un momento de difícil balance o de difícil atención o de difícil equilibrio entre todos los stakeholders. Y cuando, por ejemplo, me fijo en uno de ellos, en mis accionistas, veo dos grupos de accionistas pues difícilmente compatibles: el que invierte en puro oil and gas, en commodity, y el que invierte con criterios de ESG. Tienen objetivos y deseos muy diferentes. Y ya si me aproximo a la empresa y a la realidad de Repsol, yo creo que tenemos un tercer reto o un tercer y cuarto reto. El primero es, y lo mencionabas tú al inicio, la digitalización como palanca para transformar las operaciones, pero también para generar nuevos negocios, y el talento como la necesidad de atraer un talento que hoy no nos resulta fácil atraer como empresa, retener ese talento, motivar ese talento y sacar lo máximo de ese talento. Con lo cual mucho reto y mucha ambición por delante. Desde luego, y un componente importante de innovación, porque si en el aspecto concreto de la tecnología todavía no está claro, ¿no?, cuál es el camino, pues tenemos que dejar abierto paso a cierto nivel, ¿no?, de creatividad y de ir identificando, ir creando el futuro a medida que lo caminamos. En toda esta serie de retos, ¿cuál destacarías, ¿no?, que es la contribución diferencial que como CFO y como líder del equipo de finanzas, ¿no?, en qué ámbitos, si pudiéramos destacar 2, 3, es donde finanzas marcamos la diferencia? Vale, ahí a lo mejor cada empresa tiene distintos alcances funcionales de CFO. Entonces yo diría, no el CFO, sino, como dices tú, la unidad de finanzas de esta compañía, ¿qué retos tiene? Yo diría, primero, nos toca liderar la definición o coordinar la definición de planes estratégicos y de planes de negocio de cada una de las unidades. Y nos toca, digamos, seguirlos, monitorizarlos o controlarlos. Con lo cual, y eso me lleva a algunas aportaciones clave. Me lleva a aportaciones clave como utilizar el M&A para cubrir cualquier gap que identifiquemos entre lo que quiero ser y lo que hoy soy. Me lleva
a tener que ser no solo contribuir a la definición, sino después hacerle challenge cada vez que se desvían de los planes. O sea, me lleva alrededor de la definición de la estrategia o de los planes y a medirlos, bueno, a una gran aportación que de forma transversal también tiene un componente de relación con el mercado. Es importantísimo que desde la CFO se explique al mercado lo que queremos ser y cómo lo estamos haciendo para tener el respaldo de ese mercado. La segunda reflexión es, no me puedo olvidar de las funciones core, a lo mejor menos glamurosas, pero que están en la base de todo. O sea, registrar bien las operaciones como única vía para tener un buen reporte y la posibilidad de tener información adecuada para la gestión, tener una gestión eficiente fiscal, tener un buen control de gestión. Hay una serie de funciones core en la CFO que es las que posibilitan todo lo demás. Y el tercer reto que como unidad financiera tenemos, pues yo creo que es alrededor, otra vez, y perdona que me repita, de la digitalización, sacar, en este caso, ahora mismo el reto, sacar el máximo partido a la información y al dato, y de las personas. El gestionar un talento que va cambiando en términos de requerimientos y necesidades y bueno, del que necesitamos todo lo posible. Has tocado varios temas fundamentales, desde ser impecables en las bases, ¿no? Es el fundamento, es lo no negociable, ¿no? La calidad sí. en el core es indiscutible, y a partir de ahí ser capaz de ofrecer más a la compañía. En esa agenda estratégica y en esa toma de decisiones. Un elemento clave de esa agenda has descrito, ¿no? Es la agenda ESG. ¿Cómo juega, ¿no? en el departamento financiero ese elemento que es novedoso, que es en construcción, que tiene un componente regulatorio, o tendrá en breve un componente regulatorio, pero tiene un componente de cómo transformamos el negocio? ¿Cómo ese elemento particularmente lo estáis viviendo o lo estáis abordando desde el departamento de finanzas en Repsol? Nuestra aportación a todo lo que tiene que ver con el ESG, yo creo que parte o queda amparada en la estrategia y ambición de la empresa. Entonces, yo creo que hoy, lo primero, tenemos un equipo absolutamente alineado con la ambición, y eso es importante, y estamos en una empresa que desde que puso encima de la mesa la ambición de ser neutral en carbono en 2050, y hay que recordar que fue la primera empresa del sector que lo hizo, ha ido dando una serie de pasos que le han permitido mantener el liderazgo en todo lo que tiene que ver con ESG. Segunda reflexión, porque somos la empresa que somos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ESG o cuando el mercado nos habla de ESG, tiene un claro foco en la E. ¿Por qué? Porque estamos en un sector que siempre se caracterizó por un muy fuerte gobierno, por la necesidad de una S también fuerte, que es la que nos relaciona con la comunidad, pero bueno, pues la realidad es que emitimos mucho. Entonces, ¿cómo afecta el ESG en finanzas o en la dirección financiera? Pues yo creo que en todo. Pero yo destacaría alguna cosa. Primero, después de emitir el plan estratégico vigente en octubre del 20, yo creo que fuimos la primera empresa del sector que lo acompañó, 6 meses más tarde, pero lo acompañó de lo que llamamos un framework de financiación sostenible. Y entonces identificamos para cada uno de los proyectos y para cada uno de los planes que tenemos previsto en el plan estratégico, cómo lo íbamos a financiar. Y cómo lo íbamos a financiar con instrumentos o con modalidades sostenibles o verdes, si lo permitía el proyecto. Lo segundo tiene que ver con lo que dices, el reporte. Estamos en un sector que acapara el foco
del regulador que acapara el foco de la comunidad inversora, de todos los accionistas ESG y por tanto cada vez más, mucho más reporting, mucho más proyección, mucho más monitorización de cómo voy avanzando en esta transición energética. Y por el momento yo diría que estamos siendo muy bien rankeados, pero sobre todo para mí la prueba del algodón es que de nuestra base de accionistas institucionales, el 37% son inversores que reconocen que invierten con criterios ESG. Con lo cual yo diría, vamos avanzando y vamos trabajando en todas las áreas, en muchas. El último ejemplo, pues nosotros en la unidad de relación con inversores tenemos un equipo exclusivamente dedicado a atender a esos inversores ESG, porque las necesidades y las inquietudes son muy distintas. Es claramente un ámbito diferencial y en evolución a medida que la agenda se va desarrollando. Es un placer, Antonio, hablar contigo, que compartas una visión tan clara con nosotros, pero creo que el tiempo se nos agota y me gustaría concluir dándote las gracias, aunque como decimos, ¿no? Esto da para un desarrollo mucho más largo. Sí que os queremos dar las gracias, agradecer a Antonio compartir tanta visión y esperamos veros en la próxima sesión.